¿Qué pasaría si los secretos más escalofriantes del futuro no fueran confiados a reyes, eruditos o profetas, sino a una sencilla mujer que viviera en un tranquilo pueblo francés? Nacida en 1850, Marie-Julie Henny, una devota mística católica, afirmó haber recibido visiones extraordinarias, revelaciones tan detalladas y siniestras que continúan reverberando a través del tiempo. Habló de advertencias divinas, castigos apocalípticos y la caída de naciones enteras, particularmente de Estados Unidos. A medida que pasan los años, sus palabras parecen volverse más relevantes y proyectan una sombra inquietante sobre el mundo moderno. Cuando recientemente devastadoras inundaciones azotaron a Estados Unidos, muchos no pudieron ignorar la inquietante conexión con la profecía de retribución divina de Marie-Julie. Sus visiones pintan un panorama aterrador de un mundo al borde del colapso, guerras de escala sin precedentes, desastres más allá de la comprensión humana y el lento desmoronamiento de la civilización misma. Durante sus trances místicos, previó un futuro plagado de sufrimiento, un mundo agobiado por el juicio divino. Se le reveló que viviría para presenciar los primeros signos de estos castigos, y lo hizo, sobreviviendo a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a medida que más de sus predicciones parecen estar desarrollándose, una pregunta cobra mayor importancia que nunca: ¿estamos avanzando hacia el destino que ella describió tan vívidamente? Las señales son innegables y las respuestas pueden estar mucho más cerca de lo que nos atrevemos a admitir. Un día en particular, Marie-Julie experimentó un deseo abrumador de compartir el sufrimiento de Cristo. Pidió a su guía espiritual una imagen de la crucifixión, con la esperanza de profundizar su meditación. Cuando la imagen sagrada fue colocada en sus manos, quedó hipnotizada por su representación de sacrificio y amor. Su guía bendijo la imagen y se la entregó, animándola a contemplar su significado. Lo hizo a diario, encontrando consuelo y fuerza en su mensaje. Luego, el 21 de enero de 1877, mientras estaba inmersa en profunda oración, experimentó una visión. El Señor se apareció ante ella y pronunció estas solemnes palabras: «Amado mío, mira cómo sufro. Mi sangre sagrada fluye para redimir los pecados de Francia. La imagen de mi crucifixión que meditéis reflejará mi dolor. La sangre de mis 5 llagas, derramada en la cruz, se derramará sobre las 5 llagas de esta imagen. Dile a tu Padre espiritual que lo recoja ahora. Regresa a la tierra y encontrarás mis heridas empapadas de sangre». Esta experiencia mística es un poderoso recordatorio del peso del pecado y de la misericordia ilimitada de Dios, un mensaje que resuena profundamente mientras Estados Unidos enfrenta un declive espiritual cada vez más profundo. Estados Unidos, que alguna vez fue una nación profundamente anclada en la fe, fue bendecida por el favor divino y guiada por principios bíblicos. Durante gran parte de su historia, estos valores formaron la base de su prosperidad y autoridad moral. Sin embargo, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, comenzó a desarrollarse un alejamiento lento pero deliberado de estas raíces espirituales. El secularismo se infiltró en cada faceta de la sociedad, cortando gradualmente la conexión sagrada entre el Creador y su pueblo. El enemigo trabajó incansablemente para erosionar la brújula moral de la nación, plantando semillas de duda y rebelión contra la verdad de Dios. Durante un tiempo, Estados Unidos resistió esta decadencia espiritual, pero a medida que pasaron los años, su determinación se debilitó. La nación comenzó a alejarse de Dios, perdiendo su claridad moral y su propósito divino. Un profeta moderno advierte sobre las terribles consecuencias de esta rebelión. Las visiones revelan una realidad aleccionadora: si Estados Unidos continúa por este camino, perderá su influencia global y su liderazgo moral. Esto no es un hecho aleatorio sino un reflejo del juicio divino sobre un pueblo que no está dispuesto a arrepentirse. El pecado ha echado raíces, corroyendo los mismos cimientos que alguna vez distinguieron a la nación. Este desmoronamiento moral es evidente en la forma en que se han abandonado los principios sagrados. El matrimonio, que alguna vez fue un pacto que reflejaba el diseño de Dios, ha sido redefinido para adaptarse a los ideales seculares. La unidad familiar, que alguna vez fue la columna vertebral de la sociedad, se ha fracturado en nombre de la tolerancia. Incluso la propia humanidad, creada a imagen de Dios, ha sido rechazada y el mundo ha declarado que el designio divino ya no es suficiente. Las consecuencias de esta rebelión son graves. Los acontecimientos catastróficos, como la pandemia de COVID-19, sirven como crudos recordatorios de la urgente necesidad de arrepentirse. Estos no son meros sucesos naturales, son advertencias divinas, llamados a regresar al Creador. Sin embargo,
A menos que haya un cambio genuino en los corazones, la presencia de Dios permanecerá distante y su protección será retirada. El camino hacia la redención sigue abierto, aunque no es fácil. Estados Unidos debe humillarse, buscar la verdad de Dios y reclamar los valores que alguna vez lo hicieron fuerte. Así como Dios restauró a Israel después de repetidos fracasos, Él está listo para sanar a Estados Unidos, pero solo si su pueblo regresa a Él. Se acabó el tiempo de la complacencia. Ahora es el momento de elegir la fe, abrazar el arrepentimiento y reclamar las bendiciones de caminar bajo la gracia de Dios. Sin embargo, la caída espiritual de Estados Unidos no es un fenómeno reciente, es una herida infligida a lo largo de generaciones. Los horrores de Hiroshima y Nagasaki, donde las bombas atómicas acabaron con cientos de miles de civiles inocentes, siguen siendo una mancha indeleble en su historia. La devastación no terminó con los que perecieron. Generaciones más tarde, nacieron niños con cicatrices de radiación y dolorosas deformidades, ecos persistentes del costo impensable de la guerra. Esta tragedia no fue un acto aislado. Con el pretexto de difundir el Evangelio, Estados Unidos desplazó y destruyó sistemáticamente a las poblaciones indígenas mediante la colonización. El amor de Cristo, que exige humildad y compasión, fue reemplazado por un evangelio distorsionado de conquista y supremacía. Los héroes fueron glorificados, no por su servicio al reino de Dios, sino por expandir uno terrenal, entrelazando el patriotismo con un sentido equivocado de justicia espiritual. La reprensión de Dios se intensifica a medida que la nación continúa en su arrogancia, negándose a extender la gracia que una vez recibió. La superioridad moral de Estados Unidos refleja la de los fariseos, que exigen virtud a los demás sin poder defenderla ellos mismos. Esta ceguera ante la hipocresía los convierte en ciegos que guían a otros ciegos, cargando al mundo con su orgullo mientras descuidan la humildad de Cristo. La profecía de Marie Julie Henny sobre las 2 noches de oscuridad es una terrible advertencia, un precursor de los apocalípticos 3 días de oscuridad finales. Esta inquietante visión predice el descenso inicial de la ira divina, un último llamado para que la humanidad se arrepienta antes del juicio final. La profecía describe una secuencia inquietante de acontecimientos. Los cielos se volverán de un amenazador tono púrpura y rojo, descendiendo hasta oscurecer incluso los árboles más altos. Los propios árboles se marchitarán y arderán, y su savia se secará hasta quedar estériles y sin vida. En los años siguientes, la lluvia se verá contaminada por un hedor acre y asfixiante. Granizo ardiente caerá del cielo, perforando incluso las superficies más duras y dejando cicatrices en la tierra. Una lluvia negra y siniestra descenderá, aunque afortunadamente no corromperá la comida de los fieles. Cegadores destellos de calor oscurecerán la visión, y el aire de la noche se llenará de gritos de angustia. El movimiento se volverá imposible a medida que la tierra esté velada por el juicio divino. Durante estas noches, solo las velas benditas hechas de cera pura de abejas proporcionarán luz. Cualquier vela mezclada con otros materiales no arderá. Estas velas sagradas de cera de abejas simbolizan la luz de Cristo, la pureza y la fe necesarias para resistir la oscuridad venidera. Al igual que el Cordero sin mancha de la Pascua, enfatizan la necesidad de permanecer firmes en la fe, sin mancha de las corrupciones del mundo. La profecía de las 2 noches de oscuridad sirve como un toque de atención que insta a la humanidad a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Es un acto de misericordia divina, que ofrece una última oportunidad para alejarse del pecado y abrazar la verdadera fe. Marie Julie Henny, a través de sus encuentros místicos, fue bendecida con la presencia de visitantes celestiales. Le trajeron un inmenso consuelo, fortalecieron su fe y guiaron su camino espiritual. Si bien nuestro Señor y Nuestra Señora fueron sus constantes compañeros, ella también experimentó la presencia del Padre Eterno y del Espíritu Santo, apareciendo como una paloma o una lengua de fuego ardiente. Incluso los santos la visitaron, revelando detalles de sus vidas previamente desconocidos y corrigiendo errores en sus biografías registradas. Algunos santos menos conocidos compartieron sus historias con ella, profundizando su comprensión de sus sacrificios y virtudes. Su relación con San José fue particularmente cálida, llena de momentos de humor y familiaridad. El 1 de abril de 1880, durante uno de sus estados de éxtasis, pidió persistentemente favores a San José hasta que nuestro Señor mismo intervino, interviniendo juguetonamente para rescatar a su padre adoptivo de sus inquebrantables peticiones. ¿Qué pasaría si las revelaciones más profundas sobre el futuro no se confiaran a gobernantes poderosos, eruditos o profetas venerados, sino a una mujer sencilla que vive en un tranquilo pueblo de Francia?
Nacida en 1850, Marie-Julie Jahenny era una mística católica devota que afirmaba recibir mensajes divinos directamente de Dios. Sus visiones eran tan vívidas, tan escalofriantemente precisas, que siguen provocando escalofríos en quienes las estudian hoy en día. Habló de grandes castigos a las naciones, especialmente a Estados Unidos, prediciendo eventos catastróficos que reflejan inquietantemente el estado del mundo a medida que avanza el tiempo. Desde guerras y desastres hasta el colapso moral de la civilización, sus profecías pintan un cuadro premonitorio del destino de la humanidad. Cuando recientemente unas inundaciones devastadoras azotaron a Estados Unidos, muchos no pudieron evitar recordar las advertencias de Marie-Julie sobre la retribución divina. Algunas de sus predicciones ya se han cumplido, mientras que otras permanecen siniestras en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el futuro. Ella previó calamidades que sacudirían al mundo y alterarían el curso de la historia, y nuestro Señor le aseguró que sería testigo de la primera ola de estos castigos divinos en su vida. Fiel a sus visiones, soportó los horrores de la Segunda Guerra Mundial, una era de derramamiento de sangre y destrucción sin precedentes. Ahora, a medida que más de sus predicciones se manifiestan ante nuestros ojos, surge una pregunta apremiante: ¿nos estamos precipitando hacia el mismo destino que ella describió tan vívidamente? La vida de Marie-Julie fue de profunda fe y anhelo espiritual. Un día, movida por el deseo de unirse más estrechamente al sufrimiento de Cristo, pidió a su guía espiritual que le trajera una imagen de la crucifixión. Mientras lo sostenía en sus manos, quedó abrumada por la profundidad del sacrificio y el amor que representaba. Su guía, después de bendecir la imagen, se la confió y ella comenzó a meditar en ella diariamente, sacando fuerza y propósito de su mensaje. Luego, el 21 de enero de 1877, mientras oraba, experimentó una visión. El Señor se le apareció y le habló. «Amados míos, mirad cómo sufro. Mi sangre sagrada fluye para redimir los pecados de Francia. La imagen de mi crucifixión que meditéis reflejará mi dolor. La sangre de mis 5 llagas, derramada en la cruz, también se derramará sobre las 5 llagas de esta imagen. Dile a tu Padre espiritual que la recupere ahora. Regresa a la tierra y encontrarás mis llagas empapadas de sangre». Esta revelación divina sirve como un poderoso recordatorio del peso del pecado y de la misericordia ilimitada de Dios, un mensaje que resuena aún más a medida que Estados Unidos se aleja más de su fundamento espiritual. Estados Unidos, que alguna vez fue una nación profundamente arraigada en la fe y guiada por principios bíblicos, fue bendecida con el favor de Dios. Durante gran parte de su historia, estos valores sirvieron como base de su prosperidad y autoridad moral. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un cambio lento pero deliberado, que alejó a la nación de sus raíces espirituales. El secularismo se infiltró en todos los rincones de la sociedad, erosionando constantemente la conexión entre el Creador y la creación. Las fuerzas de la oscuridad trabajaron incansablemente para sembrar dudas, rebeliones y confusión moral, socavando los alguna vez inquebrantables cimientos de Estados Unidos. Al principio, la nación resistió, manteniéndose firme contra la marea de la impiedad, pero con el tiempo su determinación se debilitó. A medida que Estados Unidos se distanció de Dios, perdió su brújula moral, su sentido de propósito y su protección divina. Un profeta contemporáneo ha advertido que esta rebelión espiritual tendrá consecuencias nefastas. Las visiones son claras: a medida que Estados Unidos abandone a Dios, perderá su influencia global y su posición moral, sucumbiendo a un destino que él mismo ha creado. Esta decadencia no es un accidente, es una forma de juicio divino sobre una nación que no está dispuesta a arrepentirse. El pecado ha envuelto con sus zarcillos el tejido mismo de la sociedad estadounidense, erosionando los principios sagrados que alguna vez la definieron. El matrimonio, que alguna vez fue un pacto sagrado ordenado por Dios, ha sido redefinido para alinearse con ideologías seculares. La unidad familiar, piedra angular de la civilización, ha sido socavada en nombre de la tolerancia y el progreso. Incluso la propia humanidad, el pináculo de la creación de Dios, ha sido rechazada, mientras el mundo insiste en que nuestra propia naturaleza ya no es suficiente. Las consecuencias de esta rebelión son graves. La pandemia de COVID-19, entre otras crisis, constituye una cruda advertencia, un llamado divino al arrepentimiento. Estas calamidades no son aleatorias, son llamadas de atención del cielo. Pero si la nación continúa endureciendo su corazón y se niega a dar marcha atrás, la presencia de Dios permanecerá distante y sus bendiciones serán retenidas. Sin embargo, el camino hacia la redención sigue abierto, aunque no es un camino fácil.
Estados Unidos debe humillarse, reconocer sus pecados y volver a la verdad de la palabra de Dios. Así como restauró a Israel una y otra vez a pesar de sus fracasos, está listo para sanar a Estados Unidos, pero solo si su pueblo lo busca con sincero arrepentimiento. Ahora es el momento de elegir la fe en lugar de la rebelión, la humildad en lugar del orgullo y la rectitud en lugar de la decadencia moral. La nación debe reclamar las bendiciones que se obtienen al vivir bajo la gracia de Dios. La historia de Estados Unidos está manchada por decisiones que desafiaron la santidad de la vida. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, donde el fuego atómico consumió a cientos de miles de civiles inocentes, siguen estando entre las cicatrices más inquietantes de su conciencia. La devastación no terminó con los que perecieron. Las generaciones nacidas después sufrieron las cicatrices físicas y emocionales de la radiación, un recordatorio del verdadero costo de la guerra. Y, sin embargo, este no fue el único capítulo trágico. Con el pretexto de difundir el Evangelio, Estados Unidos también participó en el desplazamiento forzado y la destrucción de las poblaciones indígenas. Lo que debería haber sido una misión de amor y humildad quedó teñida de conquista y supremacía. El mensaje de Cristo fue eclipsado por ambiciones nacionalistas, distorsionando el verdadero Evangelio y convirtiéndolo en una herramienta para la expansión terrenal. La historia recuerda a los héroes que dieron sus vidas, no por el reino de Dios, sino por la gloria de un imperio terrenal. El patriotismo y el orgullo espiritual se entrelazaron, forjando una identidad moralista que exigía virtud a los demás sin poder defenderla ellos mismos. La reprensión de Dios se intensifica a medida que la nación continúa en arrogancia, negándose a extender gracia a aquellos que no se ajustan a sus ideales. Al igual que los fariseos de antaño, Estados Unidos exige a los demás un estándar moral que él mismo ya no defiende. En su ceguera espiritual, tropieza hacia adelante, cargando al mundo con su hipocresía y sin poder encarnar la humildad y la compasión de Cristo. La profecía de Marie Julie Jaenny sobre el 2 noches de oscuridad se presenta como una advertencia, un precursor del final. 3 días de oscuridad. Estas visiones no son meras alegorías, sino terribles llamados al arrepentimiento antes de que llegue el juicio final. En la época de las 2 noches de oscuridad, el cielo adquirirá un tono siniestro, cambiando a tonos de color púrpura intenso y rojo. Los cielos permanecerán bajos, oscureciendo incluso los árboles más altos. Los bosques se marchitarán, su savia se drenará, sus frutos quemados por el fuego divino. Entonces vendrán las lluvias, no con agua vivificante, sino con un hedor acre y quemado. Los granizos caerán con una fuerza capaz de destrozar incluso las superficies más duras, dejando cicatrices de juicio a su paso. La tierra quedará cubierta por una lluvia espesa y negra, pero, milagrosamente, no tocará el sustento de los fieles. Cegadores destellos de calor atravesarán las tinieblas, y el aire temblará con gritos de angustia. El movimiento se volverá imposible a medida que la justicia divina envuelva al mundo. Durante este tiempo, solo velas de cera de abejas pura, bendito e inmaculado, proporcionará luz. Cualquier vela mezclada con sustancias impuras no arderá, lo que simboliza la necesidad de la pureza espiritual. Así como los israelitas marcaron sus hogares con la sangre del Cordero Pascual, también los creyentes deben permanecer firmes e incorruptos, aferrándose a la luz de Cristo en medio de la oscuridad creciente. Las advertencias han sido dadas. Las señales se están manifestando. La elección sigue siendo nuestra: ¿atenderemos el llamado al arrepentimiento o sufriremos el destino predicho por el místico que vio lo que está por venir? La profecía de las 2 noches de oscuridad es una advertencia solemne, un llamado final para que la humanidad despierte de la complacencia espiritual y regrese al camino de la rectitud. No es simplemente una amenaza, sino un acto de misericordia divina, que ofrece una última oportunidad de arrepentimiento antes de que el mundo enfrente pruebas aún mayores. En este mensaje, Dios extiende su mano, instando a sus hijos a abandonar el pecado y abrazar la fe verdadera mientras todavía hay tiempo. Un símbolo poderoso dentro de esta profecía es la imagen de velas de cera pura, que sirven como algo más que una simple fuente de luz en la oscuridad física. Representan la pureza espiritual, la vigilancia y la fe inquebrantable necesarias para afrontar tiempos de tribulación. Así como estas velas atraviesan las sombras, la fe actúa como una fuerza guía, iluminando el alma en medio del caos espiritual que amenaza con consumir el mundo. Los fieles están llamados a resistir las influencias corruptoras de Satanás, a mantenerse firmes en sus convicciones y a rechazar las tentaciones de un mundo que se ha desviado del camino divino. Esta no es simplemente una prueba de resistencia, sino una batalla por el alma,
que exige valor, disciplina y una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Marie-Julie Jahenny, una mística dotada de visiones extraordinarias, fue bendecida con numerosos encuentros con lo divino. Estas experiencias no se limitaron a nuestro Señor y Nuestra Señora, quienes fueron sus fuentes constantes de guía y consuelo, sino que también incluyeron visitas del Padre Eterno y el Espíritu Santo, quienes se manifestaron como una paloma radiante o una lengua de fuego llameante. Estos encuentros celestiales fortalecieron su fe y profundizaron su comprensión del plan divino. Sus experiencias místicas también incluyeron visitas frecuentes de los santos, quienes compartieron con ella sus conocimientos sobre sus vidas terrenales, a veces revelando detalles previamente desconocidos o corrigiendo imprecisiones en sus relatos históricos. Incluso los santos menos conocidos la buscaron y le contaron sus luchas, sacrificios y victorias sobre el pecado, lo que le permitió a ella, y a través de ella, al mundo, obtener una mayor apreciación de su santidad. Entre estas relaciones celestiales, su vínculo con San José fue especialmente único. Su conexión estaba marcada por la calidez y la familiaridad, hasta el punto de que a veces ella se burlaba de él en broma. Un ejemplo de esto ocurrió el 1 de abril de 1880, cuando, en medio de una visión estática, pidió persistentemente a San José favores específicos. Su entusiasmo se volvió tan implacable que nuestro Señor mismo interviniendo con humor para librar a su padre terrenal de sus insistentes peticiones. Las profecías de Marie-Julie guardan sorprendentes similitudes con las dadas siglos antes por Nuestra Señora del Buen Suceso a la Madre Mariana de Jesús Torres en el Ecuador del siglo XVII. Ambos místicos previeron terribles advertencias para la Iglesia y la humanidad, advertencias que incluían el surgimiento de repúblicas corruptas, la influencia de sociedades secretas, ataques implacables contra la Iglesia y la pérdida de la inocencia infantil debido a la decadencia moral. A medida que transcurrieron los siglos XIX y XX, los mensajes de Marie-Julie demostraron ser una extensión de estas revelaciones anteriores, haciéndose eco de las mismas preocupaciones y añadiendo mayor claridad. No dudó en condenar la democracia moderna, en particular contra la Cámara de Diputados francesa, a la que, según sus visiones, en el cielo se refería como la Cámara del Infierno. Sus profecías previeron la inevitable caída de la masonería, una pérdida generalizada de fe, una creciente corrupción moral y cambios inquietantes en las prácticas de la Iglesia, particularmente en la Santa Misa, que, según advirtió, se alteraría de manera que se alejaría de la tradición sagrada. Una profecía particularmente desgarradora hablaba de la pérdida de la inocencia entre los niños. Ella predijo que incluso antes de llegar a la edad de la razón, las almas jóvenes serían contaminadas por el pecado y su pureza sería robada por las crecientes perversiones del mundo. Estas graves ofensas, advirtió, traerían severos castigos divinos destinados a despertar a la humanidad de su letargo espiritual y llamarla al arrepentimiento. Aunque Marie-Julie hablaba a menudo de Francia, las consecuencias que describió no se limitaban a una sola nación. Francia, venerada como la primera nación católica y a la que se le habían confiado grandes responsabilidades espirituales, no había cumplido con su deber de sostener y defender a la Iglesia. Su rechazo de la monarquía divinamente ordenada y su descenso al secularismo lo marcaron como el punto de partida de los castigos de Dios. Según Nuestra Señora, los pecados de Francia eran particularmente graves debido a su historia privilegiada y, como resultado, sería la primera en sufrir el castigo divino antes de que las repercusiones se extendieran al resto del mundo. Acontecimientos recientes, como el inquietante simbolismo antidios mostrado durante los Juegos Olímpicos de París 2024, parecen validar estas advertencias. La recreación blasfema de la Última Cena con figuras irreverentes y la inquietante representación de una diosa sin cabeza con las alas rotas sirven como crudos recordatorios del declive espiritual de la nación. Las profecías de Marie-Julie advertían sobre castigos catastróficos sin precedentes en la historia, terremotos que se tragarían ciudades enteras, huracanes de una ferocidad sin precedentes, pérdidas generalizadas de cosechas que provocarían hambrunas, plagas que devastarían poblaciones e incluso una aterradora lluvia de sangre que duraría 7 semanas. Quizás la más escalofriante de todas sus revelaciones fue la predicción de los infames 3 días de oscuridad, durante los cuales perecerían 3/4 partes de la población mundial y la mitad de Francia. La devastación sería tan absoluta que quienes sobrevivieran tendrían dificultades para encontrar otra alma viviente. La tierra quedaría en ruinas, un inquietante testimonio de la justicia divina. Sin embargo, Marie-Julie también vislumbraba un futuro lleno de esperanza. Después de este periodo de tribulación, se levantaría un santo monarca, un gobernante divinamente designado que restauraría la fe, lograría la unidad y conduciría al mundo de regreso a Dios. Esta nueva era sería de sencillez, rectitud y una dedicación renovada a la verdadera fe.
Sin embargo, antes de esta renovación, advirtió que Francia sufriría una destrucción sin precedentes. París ardería, Marsella quedaría reducida a cenizas y los terremotos consumirían muchas ciudades. El caos, la blasfemia y la violencia reinarían hasta que el cielo interviniera para limpiar la tierra. Estos castigos, enfatizó, no fueron actos de destrucción arbitraria sino actos de misericordia, divinamente permitidos para evitar una ruina espiritual aún mayor. Ni siquiera los justos son inmunes a las influencias corruptoras del mundo, y la justicia del cielo sirve como medio de purificación. El objetivo final es el triunfo de la Santa Iglesia de Dios y la salvación de las almas. A lo largo de la historia, Dios ha enviado profetas para advertir a la humanidad, y la propia Biblia nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora del juicio, solo que vendrá como un ladrón en la noche. Estas advertencias no deben descartarse. Son un llamado urgente al arrepentimiento. Muchos creen que vivimos en los días que preceden a las grandes tribulaciones, no el fin del mundo, sino una época de inmensas pruebas y purificación. Entre las muchas revelaciones de Marie Julie, destaca una sobre la Iglesia y su líder. Predijo un periodo de severas tribulaciones para el Papa, durante el cual la Iglesia se quedaría sin su pastor. Esta profecía a menudo se ha relacionado con el papado del Papa León XIII, sugiriendo que su influencia, marcada por reformas espirituales cruciales, se vería disminuida o anulada. La imagen de su huella en el altar reducida a cenizas simboliza el borrado de su legado y el debilitamiento de las defensas espirituales que había establecido. El Papa León XIII es famoso por su visión en la que Satanás se jactaba de que podría destruir la Iglesia si se le daba suficiente tiempo. La tradición sostiene que Cristo le concedió un siglo para llevar a cabo sus planes. Esta visión influyó profundamente en las acciones del Papa, llevándolo a componer la poderosa oración a San Miguel Arcángel como defensa contra la influencia de Satanás. También introdujo otras oraciones, incluidas las 3 Avemarías y la Salve Regina, que se recitarán después de la misa. La profecía de Marie Julie sugiere que estas protecciones vitales serían abandonadas, una predicción que muchos creen que se cumplió cuando el Vaticano II condujo a la eliminación de estas oraciones. Ya sea debido a malas interpretaciones o cambios deliberados, la confusión y el debilitamiento espiritual que siguieron parecieron alinearse con sus advertencias. Místicos como Santa Catalina Emmerich también hablaron de una época en la que Satanás se desataría sobre la Iglesia, un periodo que coincide estrechamente con la cronología de las revelaciones de Marie Julie. A medida que la oscuridad se vuelve más espesa, los fieles están llamados a mantenerse firmes, porque incluso frente al mal abrumador, la victoria pertenece a Dios. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Prestaremos atención a las advertencias y nos prepararemos, o seremos arrastrados por las tribulaciones venideras? La misericordia de Dios permanece, pero el tiempo se acaba. El llamado al arrepentimiento es urgente, regresar a Cristo, aferrarse a la verdad eterna de la fe y estar preparados para el triunfo de la justicia divina.